La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Los viajes de los apóstoles de Jesucristo son una increíble historia de qué tan lejos y qué tan rápido se esparció la cristiandad en pocas décadas después de que se haya iniciado la iglesia en Jerusalén. El hecho es que Jesucristo, como cabeza de la iglesia, inspiró a sus hombres a esparcir el evangelio a todos los puntos del mundo conocido. Sus últimas palabras registradas en el libro de Mateo son bien conocidas. Yendo pues, haced discípulos de todas las naciones. Esto era una profecía para ellos, pero también tiene el mismo significado para los actuales servidores de Dios. Los 12 apóstoles se prepararon para cumplir la comisión de Jesucristo, y la historia dejó registrado a dónde fueron. Pero esta increíble historia se ha desvanecido para la mayoría, porque no poseen la importante clave para saber por qué los apóstoles fueron y a dónde fueron. Los teólogos no entienden esta clave para comprender la profecía, pero usted puede comprenderla, así que hoy vamos a quitar las tinieblas que oscurecen este importante registro y le revelaremos la increíble historia de los viajes de los apóstoles de Jesucristo. Le puedo asegurar que cuando vea este programa especial, se va a sorprender de lo que aprenderá y será llenado con un deseo personal de ayudar a predicar el Evangelio a todas las naciones y a las antiguas tribus de Israel, así como los apóstoles lo hicieron en sus días. Acompáñenos. Un caluroso saludo a los oyentes regulares del Mundo de Mañana y especialmente a aquellos que nos acompañan por primera vez. En el programa de hoy vamos a explorar la fascinante historia de los viajes de los apóstoles de Cristo después de su resurrección. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que la cristiandad establecida como la conocemos tuvo sus orígenes en un mundo muy distinto del que conocían los 12 apóstoles. 4 de ellos eran pescadores judíos en las costas de Galilea. Uno era cobrador de impuestos. No eran hombres religiosos como muchos piensan, pero pasaron a ser sinceros y dedicados seguidores de Jesús, destinados a viajar infinidad de kilómetros durante sus vidas. Parte de la historia es revelada justo después de que hubiese comenzado la nueva iglesia cristiana. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Puede que usted recuerde la historia de los discípulos reunidos en el aposento alto y el don del Espíritu Santo que se les manifestó. Visitando a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, había judíos de países muy lejanos. El versículo 5 comienza la historia. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. En vez de que los apóstoles fueran en esta ocasión a las lejanas tierras de la diáspora judía, Dios trajo a estos judíos a Jerusalén. Los discípulos viajarían a estos países en el futuro. Pero en esta oportunidad, toda esta gente que pertenecía a todos estos países se reunieron en Jerusalén, partos y medos y elamitas y los que habitaban en Mesopotamia. Estos países se encontraban de hecho en el Imperio Parto. Todos ellos al este de Jerusalén. Muchos israelitas y judíos vivieron ahí durante cientos de años, luego de que los asirios hayan tomado cautivos a los israelitas y que los babilonios llevaran a los judíos a Babilonia. Estas áreas se encontraban fuera del Imperio Romano, así que nunca lo vimos en nuestros libros de historia en la escuela o colegio. Había judíos de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Libia y de Cirene.
las cuales están en el norte de África, y también romanos, cretenses y árabes. Ahora, intentemos poner atención a la próxima escritura que vamos a leer, porque nos va a dar el entorno de por qué los apóstoles se dirigieron a estos lugares. Mateo capítulo 10, versículo 6, es la escritura que vamos a leer. Jesucristo les dijo a los discípulos: «Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Estos eran los mismos descendientes de las tribus de Israel, que fueron llevados cautivos por los antiguos asirios. Sabemos que no habían desaparecido, y de hecho, los descendientes de estos pueblos continúan en la tierra hasta hoy. Los pueblos de Estados Unidos y Canadá, británicos, australianos, los de Nueva Zelanda y Sudáfrica, son algunos de ellos. Muchos otros europeos como los holandeses, los belgas, los suecos, escandinavos y franceses pueden ser rastreados hasta la antigua Israel también. Hoy quisiera ofrecerle un folleto gratuito que puede explicarle cómo estas ovejas perdidas emigraron desde el Medio Oriente hasta el noroeste de Europa y luego a Inglaterra y finalmente a los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Requiera su copia de Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. Contáctenos o escríbanos para requerir su copia gratis o visite nuestro sitio web, elmundodemañana.org. Ahora, permítame explicar un punto muy importante. La mayoría de ustedes probablemente crean que todos los judíos son israelitas y que todos los israelitas son judíos. Lamento decirle que estaría en un error. Usted pensará, ¿no es el Estado judío de hoy llamado Israel? Así es. Pero esta es la fuente de la confusión. El nombre judío es un apodo para aquellos de la tribu de Judá. Pero Judá era solo una de las 12 tribus de Israel. Junto con la tribu de Benjamín, los judíos eran solo 2 de las 12 tribus. ¿Dónde se encontraban las otras 10 tribus? Vayamos ahora al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas. Para Santiago no estaban perdidas, solo estaban perdidas para los romanos y los griegos a su alrededor. Aunque las tribus de Israel habían sido dispersas 700 años antes de este tiempo, Santiago sabía a dónde estaban. Estas se asentaban en la región entre el Mar Muerto y el Mar Caspio, y en la región del sur, entre los ríos Éufrates y Tigris. El judío historiador Flavio Josefo, que escribió algunos años después que Santiago, también sabía que estaban ahí. Veamos lo que dijo él en referencia a los israelitas. En su libro Antigüedades Judías, leemos lo siguiente. Las 10 tribus están más allá del Éufrates hasta ahora, y son una inmensa multitud que no pueden ser estimadas por números. ¿Quiénes eran estos? Había nombres que quizás nunca haya escuchado. La tribu de Rubén y de Gad, aquellos de Efraín y Manasés, de Zabulón y Aser, Naftalí y Dan. Estos y otros esperaban en Dios ser dirigidos hacia sus nuevos territorios en el noroeste de Europa. Muy pronto después de que Josefo escribiese esta historia, muchos de estos israelitas comenzaron una masiva migración en dirección noroeste, hacia un área donde algunos ancestros ya habían emigrado. Los encontramos desplazándose hacia el norte, alrededor del Mar Negro, a través de Ucrania, como también la lejana Asia Menor, hacia el río Danubio. En aquellos tiempos no existían autopistas. Las rutas de aquel tiempo eran los ríos, y muchos israelitas se desplazaron al norte de Europa, llevando sus nombres consigo. Otro nombre usado para las tribus de Israel era hijos de Isaac. Esto fue abreviado como Isaac's Sons, Saxons, o sea, sajones. Continuaron desplazándose hacia lo que hoy es Saxony o Sajonia, en Alemania. Algunos judíos viajaron a su lado y se asentaron en lo que hoy es Jutland, o sea, Jutlandia, en la presente Dinamarca. Hasta Dinamarca es nombrada por una de las tribus, donde encontramos la marca de Dan.
o sea que ellos mismos le llamaron al país Danmark. Así que Dan dejó su nombre por donde anduvo. Por ejemplo, el río Danubio, junto con el Dnieper y el río Danesti, en el este de Europa, llevan el nombre de Dan. ¿Encuentra esta información de interés? Si es así, tenemos mucho más para usted en la segunda parte del programa de hoy. Para ayudarlo a entender por qué los apóstoles viajaron a tierras lejanas, debe recibir una copia de nuestro folleto, que lo conectará con usted hoy en día. Si usted vive en Nueva York, o en Toronto, o quizás en Londres o en Ciudad del Cabo, podrá encontrar por qué estas ciudades fueron mayormente pobladas por descendientes de ingleses. Existe una razón, y es la misma por la cual algunos apóstoles se dirigieron a Inglaterra hace 2000 años. Prepárese para recibir nueva información. Mientras tanto, contáctenos o escríbanos y requiera su copia de Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos al programa. Hoy estamos descubriendo la increíble historia de cómo los apóstoles viajaron a países muy alejados de Jerusalén para predicar el Evangelio. Jesús les había dicho que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Comencemos ahora a observar a los apóstoles de Jesús. ¿Quién era el principal apóstol de las tribus de Israel? Obviamente era Pedro. Si hubiese viajado y visitado todas las tribus de las que era responsable, uno esperaría ver esto en sus escrituras, y es exactamente lo que encontramos. Notemos desde dónde escribió su primera epístola. Vayamos al final de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos, mi hijo. Pero ¿a quiénes les escribía? Notemos cuidadosamente el capítulo 1, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Aquí en el versículo 1 dice: a los expatriados esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas son las mismas regiones que leímos anteriormente, las que tenían representantes en Jerusalén durante el servicio inaugural de Pentecostés de la iglesia. Habían viajado ahí, desde el norte de Asia Menor, lo cual es Turquía de hoy. Y Pedro vivía en Babilonia, cuando les escribió a esta gente. Pero encontramos que después visitó a Roma y a Bretaña. El próximo apóstol que consideraremos es Tomás, al que apodaron Tomás el Dudoso. Seguramente ya lo había escuchado. Esta puede que haya sido su debilidad como discípulo, pero en su vida posterior ya no le quedaba ninguna duda. De hecho, él pasó a ser un pedestal de fe y de confianza. Su caso es interesante, al encontrar abundante evidencia de que se dirigió a la India, donde se encontraba una población de judíos, en Kerala, en la costa oeste. De hecho, todavía existe una comunidad en India, que se llaman a sí mismos Matoma, porque creen que su iglesia fue establecida por Tomás. En las páginas 152 y 153 del libro titulado La búsqueda de los 12 apóstoles, por el Dr. William McBurney, leemos lo siguiente. El apóstol Tomás predicó el Evangelio en Partia y en India, convirtiendo a muchos, incluyendo miembros de una familia real. Ahí sufrió martirio y ahí fue sepultado. El hermano de Pedro era Andrés, y poseemos abundante evidencia de a dónde se dirigió él. Un hombre inglés, William Cave,
escribió en el siglo XVII un libro titulado Antigüedades de los Apóstoles. Esto es lo que escribió. En esta división, Andrés recibió como su provincia primariamente a Escita y a los países vecinos. Los escoceses dicen que Andrés fue su santo patrón, y por una buena razón. Antes de que los escoceses se asentaran en su país presente, vivían en el área de las montañas del Cáucaso. ¿No es interesante que muchas veces llamamos a los blancos caucásicos, hasta en el presente? La razón es porque la mayoría de los europeos vienen originalmente de esa región. En aquel entonces, los escoceses eran llamados Skeets, hoy son llamados Scots, Scots, Skeets, una palabra similar. Sabemos esto porque algunos nobles escoceses hicieron mención de esto. En la declaración de Arbroath, del año 1320, estos nobles le escribieron al Papa diciendo lo siguiente: sabemos, y por las crónicas y libros de los ancestros, encontramos que entre otras famosas naciones, la nuestra, los Scots, hemos sido bendecidos con un extendido renombre. Antes de leer la próxima parte de la declaración, veamos desde dónde viajó esta gente y cómo se asentaron en Escocia hasta hoy. Continuando con este antiguo documento, leemos: viajaron desde la Escita superior, por la senda del mar Tirreno, que es el Mediterráneo, y los pilares de Hércules, el cual es el estrecho de Gibraltar, quedándose por un gran período de tiempo en España, continuando luego hasta sus tierras donde viven hoy. A continuación, menciona que Andrés les predicó el Evangelio cuando vivían en Escita. Hasta el día de hoy, los escoceses dicen que Andrés es su santo patrón. ¿A qué otros apóstoles conocemos? Bueno, consideremos a Jacobo, hijo de Alfeo. Era conocido como Jacobo el Menor. Notemos nuevamente a William Cave, el cual enuncia que los españoles sabían que este Jacobo llegó a la zona oeste, particularmente a España, y enseñó la cristiandad. Hasta en la actualidad, la ciudad con el nombre de Santiago de Compostela es una ciudad donde miles de peregrinos viajan cada año. El nombre Santiago significa San Jacobo. ¿Por qué se dirigió a España? La respuesta es que por cientos de años muchos judíos e israelitas vivieron en España. Simplemente estaba visitando a las ovejas perdidas de Israel donde vivían en España y Portugal. Este área todavía llamada Península Ibérica. Podemos ver que la palabra hebraica es similar a la palabra ibérica. Y el principal río en el norte de España es el río Ebro, o como lo nombraron los romanos, el río Iberus. La palabra hebreo se encuentra en otras partes donde viajaron los israelitas. Por ejemplo, las islas orientales de Escocia son conocidas hasta hoy como las Islas Hébridas, probablemente nombradas por los mismos escoceses escitas que viajaron ahí. Para entender más claramente cómo los antiguos israelitas encontraron su camino a Europa y a la isla británica, requiera su copia de Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. Visítenos en elmundodemañana.org para recibir una copia totalmente gratis. Si usted acaba de encontrarnos, estamos discutiendo a dónde se dirigieron los apóstoles, luego de haber establecido la iglesia en Jerusalén, en la región de Judea. Hemos visto cómo obedecieron la comisión de Jesucristo: id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Consideremos a otro de los apóstoles y a dónde se dirigió. Este apóstol no era uno de los 12 originales discípulos, sino que fue llamado por Dios después de que Jesús haya sido crucificado. Su nombre, por supuesto, era Pablo. Lo que es interesante es que porque fue hecho el apóstol de los gentiles, uno puede estar seguro que donde él viajó era primordialmente donde las 10 tribus perdidas no podían ser encontradas. Por supuesto, entre esta gente existían algunos judíos que vivían entre los gentiles en el Imperio Romano. Antes que vayamos al área del ministerio de Pablo, permítame ofrecerle una vez más Estados Unidos y Gran Bretaña en Profecía. Este informativo folleto lo llevará a través de los fascinantes viajes de los descendientes de los hijos de Jacob, quien también era conocido como Israel.
usted verá cómo emigraron a las tierras lejanas de Europa, antes de esparcirse por las Américas, Australasia y el sur de África. Asegúrese de comunicarse con nosotros para requerir su copia gratis. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos al Mundo de Mañana. En el programa de hoy estamos descubriendo la importancia de entender por qué los apóstoles de Jesús fueron hasta los confines del mundo conocido a predicar el Evangelio. Hemos visto que Tomás viajó a la India. Andrés fue a la gente de Escita, cerca del Mar Negro. Sabemos por la primera epístola de Pedro que él estaba en Babilonia cuando le escribió a verdaderos creyentes que vivían en el Asia Menor. Pero ¿qué fue de Pablo? ¿A dónde se dirigió él? Nos es dicho en varios pasajes que él era el apóstol de los gentiles. Notemos una interesante intervención del Espíritu Santo, que aseguró que solo fuese a los gentiles y no a las tribus de Israel. Los Hechos capítulo 16 es la narración que nos muestra los viajes que tuvo por el Asia Menor. En los versículos 6 y 7 leemos: y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. La razón por la que a Pablo le fue prohibido ir al norte de la moderna Turquía, o Asia Menor como era conocida en su momento, es porque algunas de las tribus de Israel vivían ahí antes de emigrar hacia Europa. Cuando comparamos este enunciado con 1 de Pedro capítulo 1 versículo 1, encontramos por qué a Pablo no le fue permitido ir ahí. 1 de Pedro 1 versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta es exactamente la misma gente que a Pablo no le fue permitido visitar. Esto nos demuestra qué tan importante era para Dios tener a los apóstoles identificados con las tribus de Israel que vivían en aquel entonces. Justo antes de la muerte de Jesús, Pedro le hizo una pregunta que encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 27. Aquí en el versículo 27 le preguntó: ¿qué pues tendremos? Y en el próximo versículo le fue dada la respuesta por Jesucristo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, en la regeneración, esto es, en el reino de Dios, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es muy claro que los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel tendrán una relación especial que perdurará por toda la eternidad. ¿Cómo es posible? Vayamos ahora al libro del Apocalipsis, y aquí en el anteúltimo capítulo encontramos enunciada esta interesante unión entre Israel y los apóstoles. En el capítulo 21, versículo 10, nos es dicho: la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. El versículo 12 nos dice: y tenía un muro grande y alto, y tenía 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles, y nombres escritos en ellas, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y luego en el versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La Biblia está repleta de profecía, y mucha de esta profecía tiene que ver con las tribus de Israel. Si los judíos son el total de los sobrevivientes de la antigua Israel, entonces no son los números que Jesús prometió que descenderían de las 12 tribus. Permítame explicar. Hoy en día hay menos de 20 millones de judíos en la tierra. Esto es por supuesto a causa del terrible trauma
que esta gente ha sufrido a través de los siglos. Pero Dios dice que los descendientes de Jacob, o Israel, serían mucho más que algunos millones. ¿Qué le prometió Dios a Jacob justo antes de que su nombre fuese cambiado al de Israel? En Génesis 28:14, Dios le prometió: «Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al norte, y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente». El número total de descendientes de la gente de Gran Bretaña y de América, y de la gente del noroeste, como los franceses, holandeses y escandinavos, pueden llegar a sumar cientos de millones de personas, y combinados con otros descendientes de la antigua Israel, podemos ver cómo esta promesa de Dios ha sido cumplida. Hay descendientes británicos en cada rincón de la tierra, desde las congeladas tierras del Canadá hasta el extremo sur de Nueva Zelanda, encontramos nombres escoceses. En Sudáfrica y en Australia, los descendientes británicos siembran trigo y crían ganado vacuno y ovino. Las vastas minas de Australia, Estados Unidos y Canadá producen abundante mineral para las industrias del Oriente. Todo esto es un cumplimiento de las promesas hechas por Dios a Abraham y sus hijos. No todos los pueblos han sido bendecidos como esta gente, pero estas bendiciones están decreciendo y finalmente desaparecerán. Aquí en el mundo de mañana, creemos que nuestra comisión es advertirle a la gente del tiempo del fin qué es lo que acontecerá en su futuro. ¿Está usted listo para los días que se aproximan? En este programa, hemos visto dónde se dirigieron algunos de los apóstoles para predicar el mensaje del Evangelio a los hijos de Jacob. En el próximo programa, continuaré esta increíble historia, incluyendo más información con respecto a sus viajes. Asegúrese de ver el próximo programa, el cual será la parte 2 de los increíbles viajes de los apóstoles. Y asegúrese de encontrarnos en el mundo de mañana cada semana, a la misma hora, donde Roderick Meredith, Richard Ames, Wallace Smith y yo les traeremos las buenas nuevas del mundo de mañana. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.